Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice la palabra del Señor en el verso 20 y verso 21. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bien, mis hermanos, gracias a Dios, pueden sentarse. Para mí en la vida han habido cosas muy importantes, y entre ellas el día que me hice bautizar. No sé para usted, ¿recuerda cuando se hizo bautizar? Y si usted se hizo bautizar en alguna quebradita por ahí, cada que pase, se acuerda. Si es en una iglesia como esta, cada que pasa por allí, se acuerda. Si se va para el exterior, conocí al Señor en Palmira y allá me bauticé en el tabernáculo en el nombre de Jesús. El hermano tal me bautizó a mí. O sea que el bautismo forma parte de una historia. Yo fui bautizado en el río, yo no sé por qué le pondrían ese título, pero ese es, en el río La Vieja, que es el de Cartago. Cada que paso por el puente, me acuerdo que fui bautizado. Y si paso de día o de noche, me acuerdo. ¿Por qué razón uno se le quedan cosas grabadas? Sencillamente porque son asuntos o momentos importantes en la vida. Es como el matrimonio, tiene que estar muy aburrido que no se acuerde ni siquiera en qué fecha se casó. Yo me casé en el mes de septiembre del año 71, 14 de septiembre. ¿Qué sucede entonces? Que a mí me llama la atención, mis hermanos, y yo los quiero invitar en esta mañana para que miremos el bautismo como algo tan necesario, tan importante, como ese resultado de una convicción. No tanto el resultado, usted se quiere hacer bautizar, camine, ya lo bautizo, no, sino que el bautismo es el resultado de una convicción de fe porque uno entendió. Uno comprendió qué era lo que estaba haciendo. Y a mí me llama la atención que fue precisamente Pedro. Y Pedro es el del día de Pentecostés. Pedro es la clase de persona que cuando está escribiendo allí, ya no es el joven Pedro que predicó en Pentecostés, sino el anciano Pedro que ya está para irse con el Señor. Sin embargo, él dice acá, lo que acabamos de leer, que dice que el bautismo que corresponde ahora a mí me llama la atención que tenemos que hacer un recuento que dice nos, usa un plural, nos, porque está usted y yo, nos, no es me, porque entonces diría, no, eso fue él. No, el bautismo es algo que todos tenemos que pensarlo y reaccionar y actuar, porque sin darnos cuenta se va pasando el tiempo. Y yo creo que lo más triste de la vida es haber tenido la oportunidad de haberse hecho bautizar y no haberse bautizado. Es haber tenido la oportunidad teniendo en las manos. Ahí hay unos pastelillos que le dieron a los hermanos.
Yo creo que si uno tiene uno de esos y lo trae, lo guarda, ¿cuál es la intención? Comérselo. Pero si uno lo mete al bolsillo, después lo metió al armario o lo guardó en la bodega del carro o en cualquier parte allá, cuando ya esté bien seco, que ya no sirve, ve, hombre, me lo hubiera podido comer cuando me lo dieron. Pero ya no se puede. Hay cosas en la vida que no se pueden postergar, prolongar, porque el mismo enemigo va atacando y después presenta que no hay necesidad. Y cuando se presenta esa situación tenemos que poner mucho cuidado, porque el bautismo forma parte de la salvación. Parece que la salvación es un paquete. Arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces es un paquetico completo, pero hay que comenzar por el primerito, el arrepentimiento. Ese arrepentimiento que ahora lo vamos a tratar de considerar es lo que significa un cambio de rumbo, de vida. Pero detengámonos unos minutos acá cuando dice no quitando las inmundicias de la carne, por la sencilla razón de que aunque usted o yo nos hagamos bautizar, seguimos en este cuerpo de carne y seguimos siendo atacados por el enemigo. Al otro día que yo fui a trabajar, yo fui contento y alegre. Cuando alguien me dice, ¿y tú por qué estás como tan alegre? ¿Qué pasó? Digo, no, es que ya ayer me bautizaron en el nombre del Señor. ¿Qué? Y ahí fue un problema. Pero acababa de ser bautizado yo y ya tenía ese problema de alguien que dijo, y te dejaste lavar el cerebro, y te dejaste y esto, y mira, te mojaron, que aquí, que allá, y riéndose hasta que yo tuve que decir, lo que quieran pensar ustedes, pero en mi conciencia no me mojaron, sino que recibí el nombre de Jesús en mi vida. ¿Listo? Entonces, cuando suceden esas cosas, a veces alguien piensa, yo me hago bautizar y nadie se va a meter conmigo. No, se siguen metiendo. Te siguen mirando mal, te siguen causando problemas, porque el bautismo que ahora corresponde no es quitando las inmundicias de la carne cuando vienen esos ataques. Ahora, lo que tiene que tener en cuenta es que si la persona fue verdaderamente arrepentida, el vicio, droga, trago, licor, todo lo que sea de anfetaminas y pastillas y todo lo que sea, lo que tiene que hacer es que en el arrepentimiento Dios trata con la persona y bota eso. Ya no lo sigue haciendo, pero entra al bautismo. Pero si la persona sigue haciendo eso y quiere hacerse bautizar, no está en la etapa de hacerlo porque sigue haciendo lo malo y quiere hacerse bautizar. El bautismo es el resultado de un arrepentimiento. Yo recuerdo que bauticé a una hermana una vez en la ciudad de Cali hace años y me invitó a la casa, o nos invitó a mi esposa y a mí. Bueno, hermana, aquí estamos. Sí, es que yo quería decirles algo y quiero que ustedes me acompañen. Entonces mi esposa me miró a mí, pero que la acompañen, si aquí estamos. Oiga, y sacó esa señora o esa hermana un cajón grande de música de la que usted pensara. La salsa, los cuyos, los tangos, la ranchera, que los balazos que sonaron, de todo eso estaba ahí metido. Pero eran cantidades, y dice, porque yo quiero que ustedes estén presentes, porque todo eso no lo voy a regalar, lo voy a quemar. Y oiga, y puso allá y le prendió candela a eso, y todo eso se fue chambuscando, se fue quemando allá,
entonces yo decía, esta mujer sabe qué es arrepentimiento. Es como la persona que siempre se mantiene con la botella de trago, de aguardiente, de ron, y la mantiene en la bodega del carro o en el bolsillo o algo. Si esa persona se ha arrepentido, no tiene necesidad de estar andando con la botella. No. Ya se arrepintió. Pasa como muchos también que fumaban mucho. Y resulta que cuando se arrepienten, hasta ellos mismos botan la cajetilla, botan eso y la pisan y todo eso, y dice, nunca más me vuelvo a fumar un cigarrillo. Y eso es verdad, se arrepintieron también que no tuvieron que buscar el cigarrillo para estar contentos, porque han recibido el nombre que les da la completa felicidad que ellos necesitan. Un aplauso al Señor. No quitando las inmundicias de la carne, porque siguen esos ataques. Va usted caminando tranquilo. Cuando en ese momento se para aquí a esperar el transporte y suena el tango que lo hacía llorar. El olor del licor que lo atraía. Y ahí está usted esperando, pero cuando sucede eso y usted está verdaderamente arrepentido, ni el tango, ni la cumbia, ni nada lo saca del camino cristiano, ni el licor, porque hay un nuevo camino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces comprendamos bien que el arrepentimiento es un cambio de ruta, de rumbo. El arrepentimiento es el que nos da la fuerza para avanzar. El segundo paso, bautismo. Y en ese bautismo es donde yo les estoy tratando de comentar mi experiencia, pero yo sí les quiero decir que cuando yo sabía que me faltaba una semana para bautismo, porque me bauticé como rápido, pero entonces yo todos los días pensaba, ya va a llegar el domingo, ya va a llegar el domingo. Hasta que llegó el domingo y temprano llevé la ropita que había que llevar y allí llegué a la iglesia. Pero entonces hay algo que se le queda a uno acá y es como ese momento tan agradable. A mí me habían bautizado cuando niño y yo ni me di cuenta. No sé si usted se dio cuenta cuando lo bautizaron de niño. Yo no me di cuenta. Pero resulta de que cuando es bautismo en el nombre de Jesús, sí me doy cuenta. Sí sé dónde, cómo, qué sucedió, qué pasó. Porque ya no es el bautismo como para que me llamaran Reinel, sino que ahora el bautismo que recibí es Jesús dentro de mí, porque fui bautizado en el nombre de Jesús. Cuando me bautizaron, ya yo me sentía como extraño, pero al mismo tiempo, en medio de mi alegría y mi felicidad, yo decía, increíble que yo, tan muchacho, y bautizado en el nombre de Jesús. Y yo decía dentro de mí, yo pensé que eso era para los ancianitos, los viejitos que ya no podían caminar, pero yo, jovencito, adolescente, bautizado en el nombre del Señor. Mis hermanos, el bautismo que ahora corresponde, o sea, como es una actitud de conciencia, lo que acabamos de leer ahí, o lo que estamos leyendo dice, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Yo estoy acá en este momento, entro en un arrepentimiento, vicio, pecado, maldad, de todo lo imaginable, que me avergüenzo, me da tristeza de mí mismo haber vivido esa vida. Pero cuando ya entro al arrepentimiento, entonces, Señor, perdóname, límpiame, lávame, cúbreme, protégeme. Y entonces yo doy un paso decisivo. ¿Por qué? Porque ya he entendido el mensaje que Dios me mandó
y es donde ya me he arrepentido, y cuando estoy arrepentido, entiendo de dónde me está sacando Él. Entiendo todo lo que hacía y mi conciencia está intranquila. Si es una persona de muchos años o pocos, adúltero, fornicario, ladrón, mentiroso, todo lo imaginable, ahí lo lleva. Se acuesta con todo eso, se levanta con todo eso, piensa con todo eso, pero cuando llega el momento del arrepentimiento, es como Dios diciéndole ya, como nos encontramos los dos, entonces de aquí en adelante ya es conmigo. Ya no eres tú solo, es conmigo. Entonces ya con Él, entonces lo que Él coloca en la mente nuestra es, necesito ser bautizado en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Todo lo que había malo y el arrepentimiento y todo allá, el bautismo es lo que deja todo por allá y entro a ser de un nuevo dueño. Jesús de Nazaret. La aspiración a una buena conciencia, que ya al otro día o a la semana o al momento era tan pecador acá, y resulta que bautizado en el nombre de Jesús se siente uno livianito. Gloria a Dios, amén. Jesucristo le salva. Te invito a la iglesia, ven acá, vamos a orar por ti. ¿De dónde le salió a uno todo eso? Porque uno no podía ser bien malo allá y hablar de esa manera. Es que era bien malo allá. Dios lo sacó de allá, entró en el arrepentimiento, recibió el nombre y con ese nombre tiene poder, autoridad, libertad para hablarle a los demás. Un aplauso a nuestro Dios. Porque es el bautismo para perdón de los pecados. Entonces aquí, mis hermanos, es lo que la palabra del Señor habla de la conciencia, una buena conciencia hacia Dios. Usted va caminando allá y el del bar lo llama, hey, ven acá, te estábamos esperando. ¿Por qué no volviste? Ya no voy por allá. Ven acá, santurrón, que no sé qué, que te las das. ¿Qué interesa lo que digan? Yo voy con mi Señor acá, alabándolo y glorificándolo y exaltándolo, porque ya mi conciencia está tranquila con Él. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? La conciencia. Usted no tiene por qué seguir siendo atormentado, pensar lo malo, hacer lo malo, esconder cosas en la vida, que no se den cuenta, que mis hijos no se den cuenta, que mi esposa no se dé cuenta, que mi esposo, que mi esposa o mi esposo se dé cuenta. No. Usted con Jesús y bautizado en el nombre de Jesús, nada tiene que ocultar. Porque su Dios está en su vida y usted está tranquilo con la conciencia en Él, porque la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. La aspiración a una buena conciencia, ¿por qué? Porque usted tiene una conciencia limpia sabiendo de que Dios lo ha rescatado, lo sacó de allá, por el poder de la resurrección, porque Jesucristo resucitó. Si no hubiera resucitado, usted seguiría siendo, y yo también, pecador. Pero como Él resucitó, el pecado ya no se adueñó de Él, sino que lo venció. Él venció al pecado y por eso resucitó al tercer día. Y cuando Él resucita al tercer día, le dice a sus discípulos, ahora sí, vayan y prediquen la palabra del Señor. Ahora, hace referencia acá cuando dice, en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras preparaba el arca, en lo cual 8 personas fueron salvas o salvadas por agua. Entonces aquí
hay algo bien interesante. Tipológicamente, que es lo que nos interesa, digamos ahora, tipológicamente tenemos que comprender que Dios utilizó el sistema del agua para librar, cuidar, proteger o hacer el milagro de algo que Él quería hacer. Partamos del punto de vista que en los tiempos de Noé no había lluvia, era un rocío, y ese rocío subía y subía y llenaba todo y como que remojaba toda la tierra, pero nunca llegaron a ver que caía gotas y granizo y todo, no, porque no era la parte atmosférica así. Cuando viene el diluvio es que cambia un orden de toda esa parte, digamos, atmosférica. Pero entonces aquí la incredulidad, ¿por qué viene? Porque dice, haciendo una arca o un barco, dice que porque va a llover. Ese está más loco de la cabeza que cualquiera, si aquí no llueve. Pero el Dios Todopoderoso le dijo, algún día va a llover y quiero que la hagas como yo quiero. Entonces el arca no fue un gusto de Noé, sino una orden divina. Y las órdenes divinas que Dios da tienen tamaño, dimensión, color y todo. Hazla de tal distancia, ponle tantos niveles. Al tabernáculo le dijo, hazlo de este color, ponle una cortina de este color, hazle un cerco que tenga otro color, una mesita que sea así, un candelabro que sea así, y comienza a darle toda la instrucción. Pero acá le dice, yo quiero que la hagas ese barco grande, y comienza con su familia a hacerlo. Y salía por ahí, oye, y tú, hombre, tú eres hasta buena gente, pero lástima que te volviste loco, ¿por qué estás haciendo eso? No, lo que pasa es que Dios me dijo, pero, ¿a qué se le va a ocurrir a Dios de que va a llover si no llueve? No, es que Él es el dueño de todas las cosas y Él me ordenó. Bueno, allá tú, pero vas a perder el tiempo. Vas a perder el tiempo porque como no llueve, ahí nos vamos a burlar y hasta cualquier día va y le prenden candela a toda esa madera y vas a ver que hasta va a arder lo más de bueno. No, yo sigo construyéndola. Mis hijos me están ayudando. Entonces hay un horario. Dios le dice, ¿ya está? Señor, falta todavía aquellas bisagras que las estoy arreglando. Hay esa puerta que hay que colocarla. Te quiero decir algo. Ponle una puerta principal, pero esa puerta no la cierras tú. La cierro yo. ¿Y qué sucedió? Que en ese momento, cuando ya las goteras caían, todos asustados, pero esto nunca había pasado acá. ¿Qué sería? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hombre, el viejo loco aquel tenía razón. Y comienza a caer tanta en el momento preciso que en ese instante es donde se aparece una laguna, se aparece algo, no pueden casi caminar ya, porque no estaban preparados para esa clase de lluvia. Estaban preparados para el rocío, no para la lluvia. Cuando sucede eso, ven el barco aquel allá, pero ¿y cómo hacemos para llegar allá si hay una laguna aquí y no podemos entrar allá? Ah, por allá hay un caminito, sí, pero hay una fila larga allá. Y cuando están allá, oye, ahora sí vemos, ¿verdad? Tenías razón. Vamos a entrar ya. Dice, no, ya no se puede. Hace unos momentos, Él cerró la puerta. Hay una alabanza para el Señor. ¿Por qué la cerró? Porque Él es el dueño del arca. Entonces aquí viene que esa gente que entró fue salva por agua. Fue salva porque comenzó a crecer el río
la laguna, y esa embarcación que había tenido la instrucción divina no se desbarató allá con tanto ruido y con tanto rayo y todo eso, sino que siguió flotando y flotando y flotando, y no fue por un gran ingeniero. Es que el hombre solamente hizo lo que tenía que hacer, pero Dios se encargó de cuidar esa barca allá arriba. Cuando llegó el tiempo, se asentó en una de las partes altas. Pero mis hermanos fueron salvos por esa cantidad de agua. Si usted mira detenidamente, cuando Faraón está persiguiendo a Israel, se encuentran con un mar, agua. Y al encontrarse con ese mar, comienza la discordia. Y entre esa discordia está, nos sacaste aquí para matarnos acá. Esa es la clase de líder que eres tú, para matarnos. Y él, Moisés, todo desesperado, Señor, ¿y ahora qué hago? Allá, desierto. Al otro lado, desierto. Miro para atrás, desierto. Y allá, a los pocos metros, una polvareda o humo o polvo arriba. Es que viene el ejército. Pero aquí estamos con este tropiezo, el agua. Entonces miren ustedes que el agua en ese momento es como un tropiezo. ¿Quién se va a imaginar lo que va a pasar? Sino que muchos se imaginan tirándose, nadando, y otros se imaginan viendo niños y ancianos ahogándose, y otros se imaginan una cantidad de cosas. Pero cuando llega el momento ya en que Dios le dice, dile al pueblo que avance, y tocan allá, en ese momento las aguas se abren y se vuelve una muralla de agua aquí y otra muralla acá, porque era el mar. Y está el agua estática, quieta. Si fuera un río, hubiera sido una sola muralla. Pero hay dos, aquí y acá, aquí y acá. Entonces, en ese instante que se hace eso, todos comienzan a meterse en rápido. Y como ya está avanzando la noche, el ejército, todo lo que hace de Faraón, es que los ve que siguen y que se meten como por un camino. Y ellos también se meten detrás. Ya los vamos a alcanzar. Mira, ya los vamos a alcanzar. 200 metros y ya los tenemos. Ah, mira. 100 metros y ya los vamos a alcanzar. Pero resulta que cuando ya les falta 50 metros, salen al otro lado y el agua se cierra. Fueron salvos por agua. En otras palabras, no es que el agua es la que salva. El que salva es Dios, pero Dios utilizó el agua en ese momento. Ahora, en el libro de los Corintios dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el agua, en el mar. Ahora, mis hermanos, las personas compungidas, las personas que entraron a ser bautizadas, ahora podemos irnos a Hechos 2, capítulo 2, el verso 38, y miren ustedes lo que pasa allí, Hechos 2, 38. Yo sé que usted lo sabe de memoria, pero le quiero invitar a que nos demos un paseo por ahí. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, porque no fue un bautismo global, sino cada uno, porque cada uno tiene que pensar por sí mismo, no los demás piensan por él. Cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando dice acá en el nombre de Jesucristo, es porque está utilizando el escritor las dos áreas de la importancia del nombre, Jesús
Salvador y Cristo, en el griego que quiere decir, hebreo, ungido. Salvador ungido. Salvador que puede hacerlo. Salvador que tiene autoridad. Entonces, cuando usted es bautizado en el nombre de Jesús, es en el nombre que es sobre todo nombre. Pero acá emplea a Jesucristo para demostrarle a todos que Él es el que cumple todo de principio a fin. Porque Él es el ungido. El que viene desde los tiempos antiguos. Que salvaría, rescataría, obraría. Verso 39, dice la palabra del Señor, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, de lo que acaba de decir el texto anterior, el Espíritu Santo, y para todos los que están lejos. O sea que el mensaje viene desde allá, comienza en ese Jerusalén, y sigue Judea, sigue Samaria, sigue lo último de la tierra. Por eso, gracias a Dios, que Dios en su misericordia no se había descubierto todavía estas Américas y Dios los metió en el plan de salvación. Una alabanza al Señor. Nos metió. 1492 es donde ya se descubre América y hay unos colonizadores por allí y todo aquello, pero esto fue un territorio que no era colonizado todavía. Pero acá dice hasta lo último de la tierra. Permítame decirle que nosotros formamos parte de lo último de la tierra. O sea, hasta nosotros nos alcanzó por su gran misericordia, por su gran amor. Sigue diciendo el verso 40 de la palabra del Señor y dice: con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Miren lo que el 41 dice: así que los que recibieron su palabra, cuando dice recibieron su palabra, hay una particularidad, que el que se arrepiente es porque recibió la palabra, comprendió la palabra, entendió la palabra. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces mire que la iglesia allí en ese instante, la iglesia en cuanto a su origen ya natural con personas, comenzó como con 3,000. Dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Quiere decir que eran fieles. Querían estar. Había comunión, había fraternidad, había hermandad, había compañerismo. Ahora, bautismo, ¿por qué? Porque el bautismo forma parte de la conciencia, forma parte de la obediencia, forma parte del testimonio, forma parte de la declaración de fe, forma parte de la perseverancia y forma parte del cuerpo de Cristo. Hay iglesias evangélicas que no le prestan mucha atención al bautismo y entonces dicen: no, es que el bautismo es algo que no hay que prestarle mucha atención, pero es que acá dice que hay que prestarle atención. El bautismo no es para llamarle a usted hermano, porque a usted le dicen hermano sin ser bautizado. Hermano Carlos, hermano Julio, hermana, y no es bautizado. Quiere decir que la palabra o la terminología hermano y hermana es por una identificación o un modismo que se emplea, pero nada tiene que ver con salvación. Como hijo, papá, tío, primo, son nombres o títulos que se están dando, pero nada tiene que ver con otras cosas, sino con el parentesco. Pero cuando dice acá que perseveraban en la doctrina,
en el partimiento del pan, son personas que fueron fieles a lo que creyeron y recibieron, y ahí precisamente es donde viene aquello de que perseveraban. Ahora, mis hermanos, cuando uno lee detenidamente el texto, uno va a encontrar que de ese 42 ya está establecida la iglesia. Ya hay arrepentidos, ya hay bautizados, ya hay gente con el Espíritu Santo, porque en Pentecostés se derramó el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces la conciencia, la obediencia, el testimonio, todo forma parte de la vida. Cada uno ya bautizado en el nombre de Jesús, uno siente un compromiso con Dios. Uno se siente de que, hombre, yo me siento tan alegre, tan contento, que le quiero decir a alguien lo que Dios ha hecho conmigo. Por eso, lastimosamente, lo que se ha perdido en los últimos años es el primer amor. En ese primer amor que usted y yo conocimos, no había lluvia que nos atajara, no había distancia, no había nada de eso. Allá íbamos y allá llegábamos. Yo recuerdo que salíamos allá a una finca, llegaba uno con barro, se resbaló, se cayó, barro hasta en la cabeza, pero estaba contento, alabando y glorificando al Señor allá. Ahora alguien sale, va a llover, no voy a ir al culto. Y resulta que no llovió y no fue al culto. Una nubecita le hizo quitar el deseo. El primer amor que habla ya, has dejado tu primer amor, ese sentimiento profundo de principio. Nadie lo ha invitado. No, pero yo tengo mi culto. Nadie le está rogando. Ven, ven, ven. No, yo voy aunque nadie me diga nada. Ese primer amor, bienaventurados los que todavía lo conservan. ¿Quiere darle una alabanza al Señor? Lucas 10, 17. Dice la palabra del Señor en Lucas 10, 17. Algo que sería bueno que lo tomáramos en cuenta. Cuando los 70 regresan, que Dios o el Señor los mandó a que cumplieran la misión de ir a evangelizar, regresaron con gozo diciendo, aún los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno recibe el bautismo en el nombre de Jesús, no es solamente un Jesús como el señor que tiene la tienda de la esquina, como el mecánico que hay allá que llama Jesús, como el señor que presta plata que llama Jesús. No, este Jesús nuestro es un Jesús de poder, de autoridad, de dominio. Es el Verbo de Dios hecho carne. A mí me parece rápidamente que ellos salen allá y de pronto le dice el uno le dice a Pedro, oye Pedro, ¿por qué no intentamos a ver ese que nos está molestando? Ya le dijimos, hombre, no molestes, no canses, no fastidies, ya, déjanos hablar acá. Pero ¿por qué no intentamos y le decimos en el nombre de Jesús a ver qué pasa? Hasta que de pronto dicen, en el nombre de Jesús, cállate o vete de aquí. Y da media vuelta y se fue. Ese nombre hay poder. Ese enfermo que está allá, vamos a decirle, en el nombre de Jesús levántate. Y se levanta. Entonces llegan donde Jesús contentos, alegres. ¡Ay, Señor, qué maravilla! Los demonios se sujetan en tu nombre. No se alegren tanto por eso. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando usted es bautizado en el nombre de Jesús y camina bien con Dios, ese invocar del nombre de Jesús no es en vano. Yo quiero preguntar aquí rápidamente, ¿cuántos de ustedes que les dio la madrugada o en otro lugar o en un pueblo o en la finca y ese niño o esa niña está ya casi con los ojos blancos ya?
Mira, mi amor, ¿y ahora qué hacemos? No, pero para irnos allá son como 4 horas. Y míralo cómo está. Ya ni respira bien. Ya esto, ya lo otro. ¿Qué hace usted? Vamos a orar. Pero mira que está agonizando. Vamos a orar. Y resulta de que ponen las manos allá, invocan el nombre, reprenden el espíritu de muerte que hay allá, y resulta que el niño o la niña se levanta. Porque no solo es una palabra, hay poder, sino que en verdad hay poder en el nombre de Jesucristo. Una vez un hermano, de pronto le pasó a usted, pero a mí me pasó una vez también, pero una vez un hermano iba para la casa de él, y bueno, como todos los humanos, siempre hay como ese espíritu de investigación, para no llamarlo de otro título. Y hay un grupo de gente ahí, y el hermano llega y se arrima allá, y ahí está. El que está allá tiene una culebra en la mano, tiene una de esos naipes y está allá pues allá en su trabajo que él está haciendo. Y el hermano llega y se para ahí y se pone a verle la cara y se conectaron los dos. Ese que tenía la culebra o la serpiente casi se le cae y él sigue viéndolo. Y se paró ahí. ¿Y sabe qué le dijo ese señor allá? Caballero, váyase por favor. Usted tiene algo que no me deja trabajar. Váyase. Y el hermano le dijo, me voy, pero te reprendo en el nombre de Jesús. Y se fue. Y el otro se tuvo que sentar allá a esperar a que el otro desapareciera, porque es que el espíritu y el nombre que tiene aquel es más grande que el de la serpiente que tenía allá. A usted lo distinguen los demonios. Allá va, allá va, allá va. Ese se me escapó, ese se fue, allá va, allá va. Pero cuando usted invoca el nombre de Jesús, él se tiene que ir, él se tiene que retirar, él se hace a un lado, porque permítame decirle que el nombre de Jesús es la riqueza más grande que nosotros podemos tener. Eso es lo que dice allá. Los demonios se sujetan por el nombre. San Juan capítulo 1, mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 12, que ya no estamos hablando de demonios, sino de dominio, de control, de posesión. A ver a quién le pertenecemos. ¿Quiere leerlo conmigo acá? Más, a ver todos, más a todos los que le recibieron, ¿qué? A los que creen en su nombre, ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que creen en su nombre. ¿Cómo llama tu papá? Jesús. ¿Cómo llama tu Salvador? Jesús. ¿Cómo llama tu sanador? Jesús. ¿Cómo llama a ese Dios que se manifestó en carne? Jesús. ¿Y quién eres tú que estás metido en ese plan de salvación? Cuando yo me arrepentí y me hice bautizar, a todos los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y sigamos leyendo el texto siguiente. Miren lo que dice el verso siguiente acá. Los cuales, ¿qué? No son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es? Jesús. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Por eso, mis hermanos, tenerlo a Él, ser bautizado en su nombre, es el honor y el privilegio más grande que podemos tener nosotros. Hechos 4:12. Creo que una vez lo dije, pero lo vuelvo a repetir ahora, que este es uno de los textos casi como cósmico. Mire lo que dice, ¿qué? En ningún otro hay salvación. ¿Por qué? No hay otro nombre debajo, ¿qué? Debajo del cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La tierra es redonda, bueno, bastante redonda. Tiene giración y tiene rotación. Pero la tierra en sí tiene firmamento arriba y tiene un firmamento abajo. Porque cuando están en las altas horas de la noche hay estrellas allá. Y cuando estamos por aquí en las altas horas de la noche también hay estrellas acá. La tierra es un centro rodeado de espacio. O sea que se le podría decir al japonés que está allá a medianoche que su Dios está con él, aunque sea de noche. Y aquí nosotros estamos con nuestro Dios, así sea mediodía. Entonces allá creen en ese nombre y aquí creemos en ese nombre. Y los que están al oriente y los que están al occidente también creen en ese nombre de allá. Y ahí se cumple, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque su gloria llena toda la tierra. El nombre suyo solo es conocido aquí en Palmira o en Colombia, el mío igual, y de nada sirve, pero el nombre de Él es el único y le fue dado un nombre en el cual se doblará todo. Y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, alabanzas, alabanzas. Hechos capítulo 8. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, del verso 14 al 16. Dice la palabra del Señor: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Qué maravilla de texto este que vamos a leer, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. ¿En quién? En el nombre de Jesús. O sea que ya en Samaria estamos hablando de gentiles. Los gentiles bautizados en el nombre de Jesús. Los judíos bautizados en el nombre de Jesús. Los griegos bautizados en el nombre de Jesús. Los de África que fueron a Pentecostés conocieron el nombre de Jesús. Quiere decir que ese nombre sí es sobre todo nombre. ¿Quiere darle una alabanza al Señor? En el campo religioso, Hechos 19, el verso 4 y el 5, hablando de algunos que ya conocían por ahí otra enseñanza. Cuando dijo Pablo:
Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿quiere leerlo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuando oyeron esto, ¡qué maravilla! Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea que no estamos equivocados, estamos en la realidad. El principal bautismo, el mejor bautismo, el único bautismo en el nombre de Jesucristo. Hechos 10, casa de Cornelio, 10:47. Casa de Cornelio, dice la palabra del Señor, respondiendo Pedro, el de Pentecostés. Es que este Pedro está en muchas partes ahí. ¿Puede algo impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y fue tan agradable ese bautismo y tan maravilloso que le rogaron que se quedara más días. Al hogar donde llega Jesús y hay bautismos, algo pasa. Vamos a avanzar un poquito porque tenemos que entrar en una área que a todos nos conviene. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 6. Yo quiero invitarles a que nos identifiquemos ahora con la realidad del bautismo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muerto. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando una persona verdaderamente ha muerto para el pecado, no lo atormenta, ni tabaco, ni cigarrillo, ni nada de eso. Que mujeres, que sexo, que nada de eso, porque el muerto es una persona que ya perdió ese nivel y está en otro. Estamos muertos para el mundo, vivos para Dios. Sepultados con Él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Vamos a tomar un ejemplo un poquito rápido, que eso lo van a ver esta noche o esta tarde. Miren esa cantidad de agua ya. Lo que va a pasar cuando hay un bautismo es que aquí está este arrepentido, pero necesita que le sean perdonados, pero su conciencia es la que lo tiene, que necesita Jesús, que murió. O sea, nació, murió, resucitó y vive. Entonces en ese momento entra al agua. Cuando sale del agua, es una tipología de que resucitó, porque murió para el mundo, pero nació para Cristo. Y ahí viene ya la nueva vida, la nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un cambio de vida. Por eso acá, un pecador, aquí arrepentido, aquí bautizado. Y cuando es bautizado en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, esa persona ya entró en el camino de santidad. Aleluya, gloria a Dios, alabanza. Y recibe el Espíritu Santo y predica la palabra y se goza, se deleita con su Dios.
Oh, bendito el nombre de Jesús. El verso 5, mire lo que dice el verso 5. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, el bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este cuerpo que no conocía a Dios le servía al pecado, pecado, para donde miraba, pecado, pecado, para toda parte, pecado, pecado. Cuando entró el arrepentimiento, supo para dónde iba. Y cuando sabe para dónde va, Dios le muestra ese camino y es donde es bautizado en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que Dios ha hecho a última hora? Que ha convertido a ese pecador malo en una persona santa. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, eso es lo que la gente no lo logra entender, es que esos evangélicos no son sino fanáticos, dice que santos, santo el que yo tengo en la casa, San Roque, San Cayetano, todo eso, esos son los santos que yo creo, dice alguien allá. Pero es que los verdaderos santos no son ni de metal, ni de bronce, ni de cobre, ni de cemento. Los verdaderos santos son de carne y hueso. Tú eres santo en el nombre de Jesús. Están en pie, por favor. Ahora, dice la palabra del Señor en ese verso 6, no somos más esclavos. 6:6. No somos más esclavos para servir al pecado, sino que el verso 7 es el que ya complementa y es el que está diciendo, porque ha muerto y ha sido justificado del pecado. El mismo demonio lo va a acusar. ¿Qué vienes tú a decir aquí si la semana pasada o hace un mes o 6 meses hiciste así, 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 así? ¿A quién acude usted? A la obra que Jesús hizo. Satanás, tú me acusas de que lo hice y es verdad. Y fui malo, perverso. Pero no olvides que el sacrificio que Él hizo fue para sacarme de allá y colocarme acá, porque ahora sí la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y como Satanás no tiene sangre para ser limpio, sino que la sangre es para el humano, entonces él no tiene esa clase de perdón, pero el hombre sí la tiene. ¿Por qué? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de alguien que no fue pecador, sino que fue limpio, porque su origen es divino, su obra redentora nació, resucitó y ahora vive y permanece para siempre. Ahora, mis hermanos, no somos esclavos del pecado. Ese verso 14, no sé. No somos esclavos del pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo quiero esta mañana, ya que hemos hablado acerca del bautismo, no sé si alguien desea decidirse y hacerse bautizar en el nombre de Jesús. No que va a bautizarse esta noche, no, pero si se decide, recibe las clases, pocas, y va a ser bautizado en el nombre de Jesús. Pero sí le quiero invitar a que se decida hoy, a
Aquí hay gente que viene, escúcheme, aquí hay personas que vienen, cantan, oran, alaban, glorifican, saludan, tienen comunión, saben los himnos, los coros, cargan la Biblia. ¿Qué les hace falta? Bautizarse en el nombre de Jesús. Así que no sé si alguien está por allá y quiere que hagamos una oración. Acérquese, venga acá. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Pero le quiero decir algo, nunca olvidará ese momento del bautismo. Lo más agradable, lo más hermoso. ¿Sabe cómo se dice? Por el testimonio y la investidura que yo tengo, te bautizo en el nombre de Jesús de Nazaret para el perdón de los pecados y recibas el don del Espíritu Santo. Dios la bendiga. ¿Quién más quiere que hagamos esa oración? Ya llegó el momento, no lo pienses más. Un jovencito que hay por ahí, una señorita, un caballero, ahí, ven acá. Vamos a hacer una oración para que Dios le ayude y entienda que necesita ser bautizada o bautizado. ¿Quién más pasa aquí? Otro joven que viene acá. Gracias a Dios. ¿Alguien más? No sé si pudiéramos ir pensando en el coro. Soy bautizado. Mire lo que le voy a decir a ustedes ahora en el nombre de Jesús. El bautismo es cambio de vida, esperanza en su venida, el sacrificio del Calvario, la salvación más completa y la participación para ser parte del pueblo de Dios.